Buenas noches, mi nombre es Víctor García Belaunde. Bienvenidos a esta 11ª edición de La Manzana Prohibida, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca promover la ciencia, sus teorías y descubrimientos en un lenguaje que esté al alcance de todos, ¿no? En este caso vamos a conversar sobre la psicología. ¿Es la psicología una rama de la ciencia? ¿Qué problemas tiene la psicología para ser identificada como una ciencia, ¿no? Hay varias maneras de definir la psicología. Puede ser considerada como el estudio de los procesos mentales, o el estudio de la conducta, o el estudio de la mente, de la conciencia. Tal vez uno de los grandes problemas que enfrenta la psicología es el objeto de estudio, ¿no? Este objeto de estudio se puede estudiar mediante el método científico. Para ello tenemos como invitada especial a Norma Reátegui, licenciada en Psicología por la Universidad Mayor de San Marcos, doctor en Ciencias con mención en Psicología por la Universidad Cayetano Heredia. Tiene estudios de posgrado doctorales en la Universidad de Nimega, Holanda, y Universidad Estatal de Florida, Universidad Javeriana de Colombia y la Universidad Estatal de Pensilvania. Ha realizado diversas investigaciones en el área de psicología evolutiva, con énfasis en el desarrollo del niño andino. Ha sido, además, decana de la Universidad Cayetano Heredia, jefa de la sección de Psicología de la Universidad Católica y actualmente decana de la Facultad de Humanidades de la UCIL. Además, es una de las principales promotoras de la psicología cognitiva en el Perú. Buenas noches, Norma. Muchas gracias por venir. Gracias por aceptar la invitación. Hola, Víctor Andrés. Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es muy lindo estar en este espacio que creo que es un espacio de alfabetización de la ciencia. Es un trabajo difícil, es un trabajo quizás muchas veces no comprendido, pero el esfuerzo que estás haciendo es increíble. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. No, gracias, Norma, por haber venido. El objetivo es un poco educar a las personas que puedan entrar al programa y responder, ¿no?, específicamente ahora qué es la psicología, ¿no? Y ¿puede la psicología ser entendida como una ciencia? ¿Qué piensas? Bueno, miren, uno de los problemas que tenemos en general en psicología es que aquí en el Perú, voy a hablar primero del Perú y después la vemos. Aquí en el Perú básicamente la conocemos como una profesión. Y al ser una profesión simplemente son cosas que hacemos para, mucha gente dice, ayudar a los locos, ir donde loquero, y no hemos llegado a comprender realmente lo que es la psicología. Cuando ingresamos al siglo XXI, UNESCO identificó las disciplinas básicas que iban a ser hegemónicas en el siglo XXI. Y entre ellas estaba la psicología, como una de las disciplinas básicas para explicar todo lo que se venía por el siglo XXI. ¿Y esto por qué? Porque básicamente la psicología es primero una ciencia. Y como ciencia tiene un objeto que tú mismo has dicho es un objeto difícil, porque es la única disciplina cuyo objeto es reflexionar sobre sí misma, a diferencia de los otros objetos de la ciencia que siempre están fuera de. Pero ¿cómo se distingue la psicología del sentido común, ¿no? Porque Claro. A veces mucha gente preferiría ir al barman o de un sacerdote. Claro, ya. ¿Por qué ir a un psicólogo? Porque básicamente el psicólogo aparece en la sociedad como un elemento de ayuda a las condiciones humanas, a las condiciones de precariedad humana, ¿no? Y aparece, digamos, muy claramente en la Segunda Guerra Mundial. Entonces había que resolver los problemas de las personas que venían de la guerra. Entonces la gente asume que la psicología es una disciplina para ayudar a las personas. Y en el sentido común, y ese es su problema, porque, digamos, su problema es que cualquier persona puede ser psicóloga, porque cualquier persona tiene sentido común, aunque Oscar Wilde dice que es el menos común de los sentidos. Sin embargo, digamos, la gente piensa que cualquier persona puede ser un psicólogo. Y eso se lo creen los mismos psicólogos en el Perú. Y eso es el drama de la psicología acá, que no llegamos a reconocer que somos una ciencia básica. Y como ciencia básica estamos con la física y con la química. Yo siempre comparo la psicología con la química. Digo, por eso, digamos, la psicología es tan fácil de meterse con ella, de la misma manera que nos metemos con la química. No sabemos qué son las moléculas, pero estamos hablando de ellas. Claro, nadie ha visto las estructuras subatómicas y sin embargo hay modelos para entender. Igual el psicólogo cognitivo construye modelos mentales, ¿no? A veces son difíciles de entender. Pero en todo caso, ¿qué diferenciaría la psicología como ciencia, ¿no? ¿Está de acuerdo con el método científico? ¿Utiliza experimentos? Claro. ¿Cómo se prueba que existe el objeto mental? Claro, tú al hacer la presentación has hablado de que la psicología puede ser definida como conducta, como conciencia, como mente. Y ese ha sido, digamos, uno de los problemas que hemos tenido,
porque nosotros nacemos de la filosofía. Yo siempre digo que somos los hijos irreverentes de la filosofía, y nacemos como la ciencia del alma o del espíritu. Después pasamos, cuando nos independizamos de la filosofía, queremos ser una psicología científica, pero no se llamaron psicólogos. Las primeras personas que quieren hacer ciencia en psicología no se llamaron psicólogos, se llamaron psicofísicos, por ejemplo, porque querían justamente coger el objeto psicológico. Y de ahí, digamos, del psiquismo pasamos al concepto de procesos mentales. Y los procesos mentales son los que ahora nos están explicando cuál es el objeto de la psicología. Y esa es una de las articulaciones interesantes, porque también has dicho que es la psicología es la ciencia de la conducta. Realmente el hito de nosotros como ciencia es cuando dejamos todo el parámetro o todos los parámetros de la psicofísica, de la Gestalt, para centrarnos en la conducta, porque los conductistas dijeron, ¿qué es eso de la condición interna del sujeto? ¿Qué es ese psiquismo que no podemos agarrarlo? Lo único que podemos ver es observar una condición de estímulo que provoca una respuesta que se llama conducta. Entonces, ahí aparece, a partir de Bunge, por ejemplo, el concepto de la psicología llegó a ser una presciencia. Antes era una pseudociencia, ahora pasa a ser una presciencia. Entonces, digamos, los conductistas dicen, es la ciencia de la conducta, y cualquier libro de psicología te dice que es la ciencia de la conducta. Pero lo que se ha hecho en estos últimos años ha sido justamente, al revisar el tema de la conducta, hay elementos de la dinámica de la conducta que tienen que ser explicados por algo. Entonces, ahí se ha retomado toda la condición del psiquismo, pero no en la acepción antigua, sino en la concepción de procesos mentales. Y los procesos mentales están, digamos, tienen un referente. Si quieres encontrar un referente físico, todos los procesos mentales tienen su referente en el cerebro. Claro, eso sería interesante, tal vez hacer una analogía con una computadora, ¿no? El programador a veces no conoce la estructura de una computadora, pero sin embargo puede intuir la estructura de los programas y cómo funcionan los procesos en una computadora sin abrir una computadora. Y de igual manera un psicólogo, a partir de la conducta, puede intuir la estructura de los procesos mentales, ¿no? Claro, ese es justamente el otro problema que tenemos en psicología aquí en el Perú, que no entendemos la diferencia, por ejemplo, con el psicoanálisis, que te interpreta la condición interna. Un psicólogo moderno, científico, no interpreta la condición interna. Lo que hace es infiere a partir de la condición del estímulo, y la respuesta infiere que algo está pasando. Y para eso construye un modelo de representación. Entonces, ¿qué te dicen los procesos mentales? Que frente al estímulo tú tienes una primera condición de mecanismos psicológicos que recepcionan ese estímulo. ¿Dónde se ubican? Se ubican en la sensación y en la percepción, que tienen su correlato psicofísico. Entonces, digamos, en este momento, quien no crea o quien no entienda de que realmente tú me estás recepcionando como estímulo a mí, es porque la verdad, digamos, no he entendido absolutamente nada de lo que es una inferencia. Yo te puedo decir, tú me estás percibiendo, porque tienes unos ojos, tienes un olfato, tienes un tacto, tienes digamos, un movimiento. Y ese movimiento me puede llevar a decir, tú me estás percibiendo visualmente ahora. ¿Por qué? Porque me estás mirando. Tú me estás percibiendo auditivamente. ¿Por qué? Porque me estás escuchando. ¿Dónde está el referente? Localizado en el cerebro, en cada una de las áreas que le corresponde a la visión y al oído. Entonces, en ese sentido, digamos, los psicólogos hemos avanzado del concepto de conducta a procesos mentales, condiciones internas que pueden ser inferidas, no interpretadas, inferidas a partir de la conducta. Entonces, hemos realizado un proceso de asimilación que nos hace avanzar del camino de presciencia a ser una ciencia blanda, porque ahora en la clasificación de las ciencias hay las ciencias duras y las ciencias blandas. Entonces, todas las humanidades están entrando a los parámetros de la ciencia, pero es una ciencia blanda, la psicología, porque no tiene la posibilidad de la física de demostrarte la condición, ¿no? Digamos, física de los fenómenos. Entonces, la manera como se percibe algo como una manzana dependerá también de, digamos, la estructura mental que uno tenga. Claro, porque, por ejemplo, digamos, una manzana como esta, ¿no? O sea, digamos, un artista te podría decir, bueno, yo veo esta estructura de un color y de una forma tal, pero no te dice que es una manzana. Un biólogo te dice, bueno, esto es una manzana. Y más, digamos, un verdulero te dice, esta es una manzana de California. Entonces, cada uno ve esta manzana de acuerdo a los receptores sensoriales
que además tienen que haber sido almacenados en la memoria, que es otro de los procesos mentales de los cuales tenemos evidencia, porque esto está guardado en tu memoria. Y tu memoria, si eres artista, lo ves como color y forma. Si eres biólogo, lo ves como una fruta. Si eres un vendedor de mercado, lo ves como una manzana en California. Excelente. Bueno, estamos cerrando acá la primera parte con Norma Reati hablando sobre la psicología y sobre las bases de la psicología como ciencia, y continuamos en la segunda parte de la entrevista.